Hola, hola. Recuerda que nada te turbe, que nada te espante, sé tú y sigue adelante. Ruth Pineda te saluda. Gaby Muñoz. Y Carlos Celada. Y bueno, tenemos aquí, Tan, caran, can, aparte caran, de caran, nuestra can. red de apoyo, para que sigan conociendo, ya conocieron a Juanita Ojeda y ahorita van a conocer a dos de nuestros psicólogos muy experimentados, muy profesionales, y se los queremos presentar para que también acudan con ellos. Vamos a ir presentando parte de nuestro equipo, y en la obra de Somate Producciones, 4 de octubre, vamos a tener un banner, una lista en donde va a estar toda nuestra red de apoyo, por si tú saliendo de la obra quieres y estás interesado o interesada o interesade en acudir con un psicólogo, Sí, en un puedas proceso tener. personal, ¿no? Sí, claro. Y como son tres, que se agarren a golpes. Que comience la función. Sí. Y bueno, presentamos a Brandon Jair. ¡Bravo! Gracias, gracias. Me halaga la presentación y gracias por permitirme este espacio de poder estar con ustedes. Es un privilegio. Soy psicólogo educativo y Brandon Aguirre para servirles. Bueno, gracias por la invitación. Igualmente, soy Alberto Velázquez, soy psicoanalista y especialista en adicciones. Bravo. ¡Cámbiate de lugar! Ok. Cámbiate Bueno, de fíjense, lugar. qué padre. Y yo creo que esta parte desde nuestra... Chicos, ya. Ahora me quedan muy para darles un golpe. Alberto, por favor, ahí te lo encargo. Yair, por favor, ahí te lo encargo, ¿sí? Ok, bueno, ya hemos hablado de la ansiedad, ya hemos hablado de todas las cosas, pero hoy vamos a tocar un punto que yo creo que todo mundo lo han vivido. Yo no. ¿Sí? Que es parte de un chantaje emocional, ¿sí? ¿Cómo ven? A ver. ¿Sí? ¿Cómo iniciamos? Aquí con los profesionales, les vamos y después. Preguntas. Vale, empieza, Carlos. No Yo, estaba preparado. Es este, que platicábamos Carlos y yo, porque, rapidito, Ruth, en la casa de los famosos, la Dalila se lastimó. sí. Y entonces como que se atiborró así en el dolor, ¿no? O sea, se cayó, pero como que exageró. Y entonces, pues, no nada más lo que te decía, o sea, sí lo vemos por el chismecito, pero también nosotros, No, hacemos análisis psicoanálisis de todas las del comportamiento. circunstancias emocionales, circunstanciales, socioculturales. Y decíamos o sea, decía Carlos que qué rico es a veces sentarte en la silla, pues, de la Victimización. victimización. Y yo dije, a mí, a ver, aquí no me van a meter nada más ahí al anexo. Y si me ven, por favor, cómprenme un hot dog o un burrito. Te vamos a llevar tus cigarros. Va, eso, ya Está estoy bien. bien tranquila. Me pasó que hace unos como 15 años me diagnostican anorexia nerviosa. Y entonces me decía el psiquiatra, pero, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y dice, pues me cayó un trueno, o sea, algo fue, o sea, no es que yo me lo esté haciendo a propósito, ¿no? Y él me decía, no, sí te lo estás haciendo a propósito. Y yo, ¿cómo crees que me quiero matar? O sea, bueno, en esta cosa que, o sea, quitemos la palabra, pero ¿cómo crees que me quiero hacer yo daño en no comer, en no alimentarme? Llegué a pesar 36 kilos. Y entonces aquí les aviento mi tesis. ¡Pras! Mi caso. Soluciones mi vida. No, y es que justo de lo que hablábamos, porque estábamos trabajando hace 2 días y salió el tema, ¿no? De justamente esta victimización, que porque todos podemos ser víctimas de las circunstancias, de uno mismo, de muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa victimización pasa y se convierte en manipulación? Que ya es una parte, quizá a veces consciente, a veces inconsciente, pero a fin de cuentas terminas manipulando. Y yo ponía el ejemplo, ¿no? De estas mamás de antes que decían, no, si te vas de la casa me va a dar un infarto, ¿no? Entonces, ese tipo de manipulaciones, ustedes como especialistas, ¿cómo ven este pasito que es muy delgado entre la victimización y que se convierte en manipulación, ya sea consciente o inconsciente?
A ver, voy a hacer un comentario antes de que empecemos con aquí con nuestros invitados. Nosotros en los capítulos anteriores hablábamos de la ansiedad y de que el cuerpo somatizaba. Hasta ahí ya lo tenemos como muy claro. ¿Por qué? Porque yo ahorita me puedo sentir mal y efectivamente lo siento, ¿sí? Pero aquí el punto es, y es algo mucho, muy delgado, y ustedes lo saben, que a lo mejor digo, ay, no, espérate, me siento mal, pero porque aquí ya en mi cabeza ya está maquilando, ¿sí? Un chantaje, una manipulación, porque no quiero que mi hijo se vaya. Y yo estoy sintiendo el dolor, ¿eh? Sí, yo lo es estoy real. sintiendo real. Y eso es lo que normalmente, o sea, o comúnmente, es una somatización, ¿sí? Aquí la pregunta sería, y yo creo que hoy en día, tanto adultos mayores, niños, jóvenes y demás, hay mucho chantaje y mucha manipulación emocional. A mí me gustaría aquí como a ustedes, o sea, ¿cómo ven eso? O sea, ¿de dónde nace, crece y se desarrolla? Perfectamente sabemos que de una ansiedad. Eso lo tenemos muy claro. Pero ¿qué va más allá? Y les digo a ellos más a fondo y se van a agachar. Pero les digo a ustedes, Aquí me puedo derretir, mira. sí, les digo a ustedes, No, tus palabras. Ay, les digo a ustedes profesionalmente, a ver, ¿cómo vemos eso? A ver, Alberto. Bueno, las personas en general tendemos a buscar un estado de equilibrio, un estado de bienestar. Y cuando esto no se logra en relación con la realidad, pues entonces buscamos diferentes formas de alterar esa situación. Las más de las veces no nos damos cuenta y las más de las veces es aprendido a través pues, de las pautas de crianza, de cómo en casa, como por ejemplo, a veces escuchamos que las personas de una misma familia tienen como el mismo timbre de voz o la misma manera en la que sonríen o la misma manera de andar y eso no necesariamente es genético, sino más bien es aprendido por el trato, por la relación que se tiene. Ese introyecto o esa apropiación de lo que el otro tiene como proceder al comportamiento, en ese actuar lo vamos asumiendo como propio y esa es la manera en la que aprendemos a reaccionar ante lo que se nos va presentando. Así, cuando hay una situación que nos agobia, que nos lastima, buscamos atenuar ese displacer, buscamos atenuar y cambiarlo para lo que sea que nos pueda proteger, que nos pueda sentir a salvo. Y de ahí que la victimización, de manera en general, pudiera cumplir esta función. Ya el que estructuremos una dinámica, una manera para hacerlo, pues entonces ya se vuelve en algo ya más de manipulación, ¿no? Claro. Sí, claro, y yo creo que aquí hay muchos muchos puntos que tenemos, ¿no? O sea, podríamos decir miles de cosas, como después Carlos nos va a decir sus desmayos, Gaby nos va a platicar un poquito más y regrésese a capítulos anteriores, el de que llegaba a los hospitales y así demás, ¿no? O conmigo, o en mi caso, o en mi caso lo del aguacate, ¿eh? claro. O sea, aunque era chiste y todo, pero bueno, vamos a escuchar aquí a Brandon que nos dé su punto de vista profesionalmente, no payasadas, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, justamente como lo mencionaba aquí Alberto, el colega, tiene que ver con un aprendizaje. O sea, al final la persona pasa tal situación y eso detonó en una respuesta, en alguien, puede ser alguien al cual le tenemos cariño, aprecio, demás, y esperamos, hay expectativas depositadas sobre esa persona, ¿no? Y al final, si es agradable la respuesta, entonces quiero que se repita. Y si es desagradable, entonces quiero eliminarla de mi vida. Y eso, pues, en el sujeto, en la persona, hace que repita. Y si lo obtuve una vez, lo quiero de vuelta. Y si en la segunda me tengo el mismo resultado, entonces ya hay una tercera, una cuarta, y ya se puede hablar de manipulación, ya se puede hablar de chantaje. A mí me gustaría, porque digo, ahorita los vamos a entrevistar más a fondo, pero Brandon se está especializando o está especializado en la parte de los niños, ¿cierto? Entonces, es ahorita que nos explique, pero mi pregunta va a eso, ¿no? En esta parte, ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? ¿Por qué hay tantos niños? ¿Por qué la gente se sigue reproduciendo? Sí, ¿Thanos tenía razón o no tenía razón?
No, pero en esta parte de la parte de la infancia, ¿no? O sea, como tú, o sea, porque ahorita me remonté como a un bebé que sí, o sea, llora por instinto y pues la mamá le cuida, ¿no? Le da de comer, lo puede lo proteger, ¿no? Pero eso es como instintivo, ¿no? En cierta forma, porque pues, si no, no come y esto, o no se protege, ¿no? Pero ya en un adulto, o sea, más bien, ¿qué tanto influye ya a determinada edad, no sé, 3, 4 años, qué tanto influye la educación, la parte circunstancial de la vida de cada niño en estos patrones de manipulación? Totalmente, y muy buena pregunta. La de los bebés, ¿por qué se reproduce la gente? No me la sé, pero, pero creo que esta tal vez sí pudiera. Creo que tiene que ver, de hecho, es importantísimo, o sea, hablar de los primeros 7 años de vida de la persona es donde se hace esta formación, donde el aprendizaje es como, digámoslo, como es una estructura, ¿no? Entonces, se están poniendo los cimientos de cómo la persona interactúa con su mundo y al, digamos, encuentra entre este resguardo de lo que está buscando y lo que obtiene, pues respuesta a través del chantaje puede ser eso un cimiento nuevo que se moldee y que se establezca, ¿no? En la persona. Y entonces a partir de ahí podemos decir, ese edificio ya tiene ciertos pilares. Entonces, eh, al hacer ese análisis de, oye, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te relacionaste con tus padres? ¿Cómo fue tu entorno, tu contexto? Podemos indagar porque esa persona que tal vez a primera vista tú puedes decir es chantajista, pues es que tiene una historia de vida detrás, claro, y si viene de estos padres que fueron así, que no le daban cariño a menos de que fuera bajo ciertas condiciones, entonces ya hay una serie de refuerzos que fueron moldeando al infante. Ok. Ah, qué bonito. Sí, no, sí, porque aparte quedas condicionado a eso, ¿no? O sea, me voy a portar mal para que mi mamá me haga caso. Me voy a portar bien para ser rebelde, ¿no? O siempre nos dirigimos como a la parte como no tan buena, entonces voy a ponchar las llantas de las maestras, producción, para que sí, ¿no? O sea, y entonces estas cosas sí son bien importantes, ¿no? ¿Tú qué piensas, amigo? Bueno, el fenómeno del proceso en realidad es muy complejo. Se involucran diferentes circunstancias, tanto de manera individual, el contexto familiar y de la cultura del grupo social en el que se desarrolla pues, la circunstancia, la situación. De tal suerte que esto que comentaban, que se va aprendiendo y se va estructurando, desde la parte en la que se va estructurando la propia personalidad, el propio yo, sí, la persona en sí misma, y cómo esta dinámica interna se va manifestando y se va manejando. Porque en alguna, no es tan simple que la persona, porque lo vio en su casa, con sus padres, si nos damos cuenta, no todos los hijos de una familia se comportan igual. O sea, no todos Sí, no. tienen la misma manera. Y hay algo que también me gustaría puntualizar aquí. La manipulación es de ida y vuelta, es decir, así como hay el que manipula, es dependiente del que se deja manipular, por llamarlo así, Sí, eso es bien o que importante. busca ser manipulado, porque Claro. también encuentra una ganancia ahí. Y entonces también es la manera en la que el que supuestamente está siendo manipulado, manipula a través de ser manipulado al manipulador. Es una cuestión un poco ¡Qué también. fuerte! Fíjate, aquí me encanta esto que acabas de comentar, tanto Brandon y Alberto, pero yo me voy a enfocar un poquito. Coloquialmente siempre tenemos, son patrones de conducta, son cadenas generacionales y ahí queda. Pero nada más es un hijo, o pueden ser dos, pueden ser tres, y no los tres llevaron esos patrones o esas cadenas. Aquí el punto es que parte de tu identidad, tu carácter, tu personalidad, ¿sí? Se fue debilitando ahora sí que coloquialmente en la persona más débil, ¿no? Que agarra esos patrones, que es chantajista, manipulador, pero que también tanto mamá, papá reciben una ganancia de ese hijo,
¿Sí me explico? O sea, digo, ya lo dije más coloquialmente, ¿sí? Pero aquí vamos, ¿qué les parece si nos enfocamos un poquito de que ya sabemos que hay gente chantajista, manipuladora? Eso lo tenemos muy claro. De mi amiga no vas a Y yo, se acabó el programa, gracias No, a todos. sino aquí vamos a ver qué tanto yo, Ruth, me he permitido que me chantajeen y me manipulen. O he chantajeado, ¿sí? O sea, ¿Y yo hay qué tanto? aguas. Ay. ¿Y a qué me refiero yo, Ruth? O sea, estamos hablando de ciertas edades, ya no de bebés, ya no de patrones, ya no de cadenas, sino que ya lo hacemos conscientemente. O inconsciente también, porque podemos ser inconscientes en esta cuestión, como digo, Porque tengo todavía 3 años. porque yo hago todo inconscientemente. Así que perdónenme. No, no es cierto. No, pero justamente esta parte inconsciente que es a lo que iba, que decías hace rato, esta parte, por ejemplo, que hablábamos de mis desmayos, ¿no? O sea, que no era una cosa consciente y era una cosa real de que me caía y me desmayaba. Pero, y justo qué bueno que van como sacando este tema, porque al punto al que yo quiero llegar es que a fin de cuentas, regrésense también a los capítulos pasados donde mi cuerpo grita ayuda, ¿no? Que es a lo que voy, ¿no? O sea, porque todo esto ya dices, ¿no? Ya creciste, ya no tienes el respaldo de, no es que mis papás, ¿no? O es que la vida, o es que Dios, o es que, ¿no? Cualquier cosa, la mala suerte, ¿no? Ya no te puedes respaldar en eso, o sea, ya llegas a una edad en la que ya, o sea, si dices eso es como de, pues, chécate más, ¿no? Y entonces, ajá, exactamente. Y entonces, esta parte, que ya me hice bolas, a ver, déjenme acordar. No, no es cierto. No, en esta parte en la que ya no te puedes respaldar en eso, en la parte en la que ya puedes incluso ser inconsciente de esta cosa, pero ¿cuál es el trasfondo de eso, no? O sea, ¿cuál es? Porque hay mucha gente que puede estar viviendo esto y no podemos no entenderlo, ¿no? Como yo en mi momento, yo me desmayaba y ponía a mis hermanas alteradísimas y a mi mamá alteradísima y yo decía, pues es que yo no es que quiera hacer eso, ¿no? O sea, pero yo no me daba cuenta que había un trasfondo, que había que trabajar algo, que tenía que gritar algo, que tenía que decir algo, y entonces mi cuerpo, de cierta forma, somatizó, me victimicé en algún punto de mi vida, y a base de eso, pues llegué a manipular, ¿no? Inconscientemente, en mi punto. En su punto será muy consciente, pero... Es que eso es a lo que les decía hace ratito, ¿no? Por ejemplo, a mí, que me da desarrollo de anorexia nerviosa y pues obviamente es una cuestión, a lo mejor ya vámonos al opuesto de cuando tenemos un tema de sobrepeso, ¿no? O sea, no es que no quieras no comer, sino no quieres, o sea, cuando le vas rascando, que eso es a lo que les estamos invitando a que Claro. rasquemos ahí, es lo que ustedes ahorita están mencionando. Al parecer, yo tenía, dicen Tenías la ustedes, culpa. dicen ustedes, que al parecer era la manera en la que yo estaba llamando la atención de mi medio. A O de través, ti misma. bueno, bueno, para empezar, ay, luego les cuento el chismazo, porque pues obviamente la situación en la que estábamos viendo como familia en ese momento era muy caótica. Entonces eso, mi mente en esta protección dijo, mira, ya, no vas a solucionar, mejor deja de comer, ¿no? Y después, lo que ustedes están contando, al parecer dicen, que porque estudiaron, dicen, pues ya empecé a ver esos resultados y estas ganancias, y entonces era por aquí. Y porque después desarrollé hipocondriaquismo, hipocondriasis, Tal y vez, quién sabe. yo siento que la gente no me creía que estaba enferma, pero es justamente eso, ¿no? Ya, o sea, como que ya de manera, o sea, me quedé como en una niña chiquita, ¿sí? Bueno, me llama la atención cuando mencionabas esta parte de con el psiquiatra que decía, sí, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y creo que, bueno, hablando un poquito ya del tema de estar en terapia o lo que es estar en un proceso terapéutico, la búsqueda de ese por qué no es tan sencilla, porque justamente la mente tiene recursos, se ha hecho de ciertos recursos que le han funcionado durante tanto tiempo para mantenerse lo más cuerda posible. Entonces, pues se va a defender y va a sacar todo lo que tenga disponible, ¿no? Pero es
ir poco a poco a través de este espejeo en el que vas pues, rascando y mira, viendo este pasaje de mi vida en el cual entendí que, pues, fulanito, mi papá, mi mamá hicieron esto y entonces esto pasó de cierta manera, yo lo entendí así o yo lo percibí así o yo era una niña y, o sea, todo eso ya viendo en un proceso terapéutico, vale, importa. Y es cuando haces tal vez esta parte inconsciente, la vienes a develar al consciente, al hoy, al presente, en este proceso, ¿no? Tus 62 años. ¿Quieres comentar algo? 3 años. Sí, de hecho, bueno, habrá que estar atento a que alrededor del 90% de nuestro comportamiento, incluso en las personas más versadas o más iluminadas, es inconsciente. Sí, claro. Y que la mayor parte de nuestro comportamiento es a través de cómo imaginamos que es la realidad. Y eso es lo que conforma un subconsciente. Cuando de alguna manera hacemos algo consciente, no es que desaparezcan las otras dos instancias, es que ya nos damos cuenta que existen. Y como ya nos damos cuenta que existen, ya no repetimos. El que una persona, su comportamiento manipulador, en eso que estamos comentando, sea como ya una manera en la que se procede cotidianamente, en las más de las veces tiene que ver con que la propia familia o el propio contexto lo exige y lo reproduce y lo quiere mantener. Y no siempre la manipulación tiene que ser en que me duelo, soy enfermo, ¿no? A veces a través de cómo se impone una dominancia económica o de autoridad, vamos, de diferente, de afecto, de esas sobreprotecciones o ese amor desmedido, también es una manera de estar manipulando y que de alguna manera habrá que entenderlo que no se da nada más en el ahora, sino o en esta persona o en los padres. Es un fenómeno transgeneracional, o sea, viene de generación a generación, como el idioma. Si en una familia solo se habla español, no se ha hablado italiano o inglés, pues no se va a hablar más que español. Pero si en una familia se hablan varios idiomas, pues la gente va a aprender varios idiomas. Y una manera de decir lo que me pasa, pues es a través de este comportamiento de manipulación. Sí, sí. Fíjate, aquí lo más chistoso de todo esto, y estoy muy atenta en todos los comentarios, es que de niños aprendimos algo. Y estamos hablando del chantaje y la manipulación, ¿eh? La pubertad de adolescentes y demás mayores, pero hoy en día, a la edad que tú tengas, a la edad que tú me estás escuchando y tú nos estás viendo, preguntarnos, ahora que estoy permitiendo chantajearme, que me chantajeen o estoy chantajeando, pero hay una línea, dentro de eso hay una línea muy delgada que viene siendo la herida de la expectativa. Es que yo creí que al casarme iba a pasar eso. Como no está pasando, ahora chantajeo y manipulo. O es que yo creí que entrando a ese trabajo iba a hacer esto. Y como no fue así, ahora yo misma me chantajeo, me manipulo, somatizo, ansiedad, frustración, y lo salpico. ¿Sí? Ya, O sea, no, es que es esa parte, o sea, ahorita ya hablamos de la niñez, ya hablamos de eso, o sea, hoy en día, hoy en día, pregúntate qué es lo que estás permitiendo o están haciendo, o qué expectativa yo tengo de ustedes. Ah, no, pues es que como Alberto, es que como Gaby, es que como Carlos, como Brandon, no, pues me está dando el ataque, ¿no? Porque estoy chantajeando y estoy manipulando, pero aparte me estoy yo diciendo tonta, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Fíjense, ¿eh? Qué fuerte es lo que estoy yo diciendo. Hay que pensarlo bien, Alberto. Sí, de hecho, bueno, por eso le pedí el micrófono. Sí, adelante. En eso que está, no, lo que estás comentando, también habrá que tomar en cuenta el que una cosa es que envejecemos y otra cosa es que maduramos. Exacto. Y que en ese proceso de maduración tengamos la capacidad, la facultad, se dieron las condiciones en las que podamos estructurar una personalidad y una estructura de personalidad madura, sana, que es un poco delicado esto hablar de sano y no sano, pero bueno, funcional. Sí, vamos a mejor a utilizar este término, más funcional, que nos permita pues, hacerle frente a las vicisitudes de la vida, porque las más de las veces, pues no nos damos cuenta
de hasta que entramos, como decía Brandon, en un proceso personal de análisis, de trabajo terapéutico, que para eso es ese espacio de cómo ir dándonos cuenta qué es lo que nos pasa, cómo nos pasa y cómo lo hacemos. No es que cuando terminemos un proceso, estemos ya en este proceso, va a desaparecer todo lo que fue nuestra Sí, historia no. o lo que traemos de alguna manera. No, pero ya somos conscientes de ello, sabemos cómo actuar en vez de solamente estar reaccionando, pues muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Eso, y quiero también puntualizar esta parte, porque ahorita que lo dijiste como que me cayó muy a mí, Que no estoy grande. porque yo no estoy envejeciendo, ni madurando, ¿no? Dicen. No, pero esta parte en la que, ¿sabes qué? O sea, yo en mi proceso de terapia, llegó un punto en el que yo le decía a mi psicóloga, no, es que yo así funciono, ¿no? Y ella me decía, pero es que esa no es la manera, pues digo, tampoco vamos a hablar de correcto e incorrecto, ¿no? Pero la mejor manera para que estés, porque, o sea, yo vivía con un estrés y con una parte de alerta todo el tiempo y estresado y hacía 20,000 cosas y eso para mí era funcional, ¿no? O sea, para mi vida en ese momento, ¿no? Pero de repente mi psicóloga me dice, no, es que eso no está bien, o sea, no puedes vivir con el estrés al 1000% todos los días porque te vas a morir, ¿no? Y yo, claro que no. Soy multitasking. No, y justo, Multitasking. justo, sí, justo entraba esta parte, me decía yo, cuando me intentaba relajar y decía, pues ya me voy a relajar, ¿no? Y ahora no estoy haciendo nada, soy un flojo, soy un holgazán, soy esto, soy lo otro. Y entonces vemos que esta disfuncionalidad funcional, a fin de cuentas, porque me permitió sobrevivir y es al punto que quiero ir para la gente, que a pesar de que la vida nos ha llevado bajo ciertas circunstancias de vida, nuestros aprendizajes, todo lo que hemos podido aprender y estructurar en nuestra persona, a fin de cuentas llega un punto en el que aunque es funcional, ves que no eres feliz, ves que no estás en paz, ves, y ahí es cuando la gente, que digo, no nos damos cuenta, ¿no? Porque yo vivía feliz de que hacía 20,000 cosas y podía hacer y me despertaba a las 5 de la mañana y me dormía a las 3 de la mañana y yo era la persona más funcional de la vida, ¿no? Y hacía muchísimas cosas. Entonces, llega un punto en el que dices, pero no soy feliz, estoy atascado en mi cabeza con 20,000 pensamientos y entonces vas a terapia y dices, sí es cierto, no estaba bien eso que estaba viviendo, no estaba bien, aunque me era funcional para mi vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito de lo que nos están haciendo el favor de compartir, que exactamente esto, que al final podemos engañar al mundo, pero a nosotros mismos no, ¿no? Entonces uno sabe cuando uno ya no está siendo feliz con uno, y como dices, como que ya te empieza, son tantas cargas como si uno cargara como 700 bolsas, ¿no? Dices, ¿para qué? Y cuando realmente vas a terapia, porque la terapia es complejo, pero también es divertido, pero también te vuelves más ligero y también te vuelves más auténtico, y cuando te encuentras y te empiezas a caer bien, dices, ah, ya no necesito todo esto. Pero ¿No? fíjate, ahorita con lo que dice Carlos, ahí está el punto a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, ¿quieres agradar tanto a las personas? Y que yo lo decía en el capítulo anterior, o sea, por qué crees o por qué quieres que yo te quiera? Porque cierro. O sea, no, 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 no. Y esto, no te voy a querer, o sea, no te voy a querer, Gaby, quiérete tú. O sea, no, 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 no. No, ¿sí me explico? Entonces, cuando uno empieza a tener su identidad, su carácter, su personalidad, es cuando empieza la estructura. Esa estructura que realmente hoy yo en día, como decía Alberto, ¿no? La madurez que yo tengo, no la vejez, no los años, eso no tiene nada que ver, porque yo conozco, otra vez, Mickey H. Batman, un abrazo. Él para mí es una persona muy madura a sus 29 años. Fíjate, 29 años. Y muy madura y con una vida muy estructurada. O sea, no estamos hablando de vejez, estamos hablando de madurez, pero eso quiere decir que él llevó todo un proceso. Digo, él, nada más por mencionarlo, pero muchos hemos llevado todos esos procesos que, como dice Gaby, son muy difíciles, nos cuesta mucho. Por ejemplo, son cosas tan simples que yo le voy a decir, me voy a desnudar aquí.
No, a mí me costaba mucho, 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 quedarme sola en casa, dormir sola, pero mucho, ¿eh? O sea, obviamente yo no había, no sé qué pensaba, no sé qué pensaba, pero todo eso trae un trasfondo. Todo esto porque siempre en mi niñez lo marcaron así, no es que no, es que va a pasar esto, es que no te puedes quedar, es que es, o sea, como cuídate, protégete, y yo todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Entonces que hoy yo digo, wow, me encanta estar sola, me encanta estar tranquila, me encanta porque hoy ya sé convivir con mi enfermedad y esa enfermedad soy yo misma. Fíjense, ¿eh? Que es el punto que no nos damos cuenta, porque siempre queremos juzgar o criticar o agradar. ¿A quién le quieres agradar? Todas las enfermedades, el 99.9% de las enfermedades físicas son emocionales, ¿sí? Vienen en cuestión de la mente y que el cuerpo empieza a somatizar y demás. Pero a mí me gustaría, si ya producción ya nos está diciendo, entonces vamos rápidamente vamos a una conclusión, ¿les parece? Ok, empezamos, Brandon. Y espérame, yo les quiero hacer una pregunta muy indiscreta, ¿no? Que concluyan también y que nos den este punto de vista de ustedes en su vida personal. ¿Cuál ha sido tu trauma? Sí, no, ¿en qué han manipulado, consciente o inconscientemente y han aprendido de eso? ¿No? Porque, o sea, por ser psicólogos, por ser algo, no demerita esta parte de la persona, ¿no? Que todos somos humanos, y entonces esa parte de ustedes en qué han manipulado consciente o inconscientemente, han aprendido de eso y le pueden dar un tip a las personas, porque todo esto lo estamos haciendo promoviendo el que vayan a terapia, que busquen un profesional, que vayan a terapia, que se acerquen, por eso estamos haciendo este grupo de ayuda en nuestra red de apoyo y todo esto que hacemos, la obra, Súmate Producciones, todo va encaminado a que busquen ayuda profesional. Ahorita dice Brandon y Alberto, gracias. Ya me voy. No venía eso. Yo no venía a hablar de mí. No, justo estaba pensando en que, bueno, soy, Perfecto. soy chantajista, ¿y ahora qué? sigue? ¿Ahora qué sigue? O me chantajean, ¿y ahora qué sigue, no? Y creo que, bueno, hablando, abriendo también un poco de mi vida, puedo decir que, pues claro, en algún momento he chantajeado y en algún momento me he dejado chantajear, ¿no? ¿En qué? Esta dinámica, ¿Quiénes estaban para que nos corroboren la información? tú sabes quién es. No, creo que lo interesante fue justo cuando ya te sumerges en este proceso, identificas esa parte, pero dices, bueno, ya, ¿cómo lo cambio, no? ¿Cómo es que accedo a esta cuestión de mi entorno tuvo que ver, mi forma en la que vi las cosas tuvo que ver, pero mi hoy, mi presente, quiero que sea diferente, o sea, quiero dar ese paso, ¿no? Y sí requiere mucho valor, sí requiere hacer cosas, o sea, como decía Gaby, creo que ir a terapia a veces es incómodo, a veces es doloroso, pero no sabes qué bien se siente terminar una etapa, cerrar un ciclo cuando sabes ya más de ti, cuando conoces más de ti. A veces el primer vistazo tiene que ver con una mirada desagradable hacia el espejo, pero cuando entiendes que al final vas a poder ver ese mismo espejo y abrazarlo y amarte y entenderte de otra forma y ser empático contigo que tanto se requiere hoy en día, pues es muy diferente, ¿no? Un consejo que pudiera decir, hablando desde el aspecto ya de terapia, pues es sin duda alguna, eh, bueno, ya podríamos hablar de técnicas, podríamos hablar de lo que es un contrato conductual, o sea, establecer, ser muy franco y ser muy claro contigo mismo. ¿Sabes qué? Yo entiendo que su chantajeo en esta situación en específico o con este tema en específico, porque siempre hay algo que busco, ¿no? O algo que quiero o que no quiero. Entonces, si ya lo sé y ya tengo algo con mi terapeuta establecido por contrato, o sea, textual, tal cual, entonces hay consecuencias cuando no cumplo con el contrato y hay requerimientos de ese contrato. Entonces, cuando vuelvo con mi terapeuta, cuando
da la siguiente sesión, pues digo, ¿sabes qué? Pues no, fallé. Esta vez, pues no hice lo que habíamos establecido la sesión pasada. Y entonces a través de eso, de ser más, establecer límites, ser más asertivo, estar como en esa constante disponibilidad para el cambio de proceder, creo que podría empezar por ahí el consejo. Mira, dices algo muy importante, Brandon. Y yo creo que este va a ser el tema siguiente. No sé qué les parezca, pero luego lo hablamos. En que Brandon dice, ok, ya me di cuenta que permití que me chantajearan y me manipularan. Ya me di cuenta que yo chantajeo y manipulo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? Y lo que sigue siempre es de que si tú empiezas a expresar, empiezas a poner límites, empiezas a decir no, ya eres muy tóxico. ¿Sí? Ya eres el mala onda, ya eres la persona que ya no eres parte del círculo familiar, laboral, social, porque ya estás expresando. Y fíjate qué fuerte, ¿eh? O sea, entonces eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue, Brandon, ¿sí? Pero ese es un tema que después ya nos vamos a desplayar. Alberto. Sí, bueno, me parece que el hecho de ir a un proceso de trabajo personal en las diferentes modalidades es un acto subversivo. El ser consciente de tu realidad y vivir de acuerdo a tu realidad es un acto subversivo porque la manera en la que está construida la sociedad, por lo menos occidentalizada, la cultura occidentalizada, tal vez habrá otros eh, espacios, otros lugares en donde no suceda esto, forza a las personas, les impone esta manera en donde no se, no se, no se aprueba lo que le es para su mayor beneficio, sino para lo que es beneficioso para el sistema, ya sea familiar, laboral, social, cultural, lo que sea. Entonces, el hecho de que una persona, ya en la medida en la que toma conciencia a través de un proceso, no necesariamente es que desaparezca, repito, lo que ya ha vivido, sino ya dice, bueno, a ver, lo que yo ya viví o como yo venía viendo, finalmente era una fantasía, es irreal. Y cuando la manera en la que esa fantasía, ese mundo que yo me creé, o que me crearon y que comparto con los que lo crearon, lo inventaron, requiere más de mi esfuerzo y no me permite disfrutar de la vida, es cuando ahí necesito hacer ese ajuste, hacer ese cambio para poder dar lugar realmente a una vida real, a mí y no a través de lo que es la fantasía. Eh, Incluso en un proceso hay personas que van a terapia y van al psiquiatra, pero porque es la manera, pues sí, de manipularse a sí mismos y a los demás. Como ya voy, ya soy medicado, ya estoy bien, o lo estoy haciendo. Y no es cierto. Y no es así. Es muy común, es muy común, es muy común en la población de personas que dependen de alguna circunstancia, no solo fármacos, sino juego, comida, etcétera, este tipo de comportamiento. Claro. Porque van a grupos, porque ya llevan varios terapeutas, ya van diferentes medicamentos, llevan N cantidad de tiempo, se vuelven expertos en psicoterapia, en diferentes modalidades, pero precisamente porque están acomodados en esa condición en la que no quieren cambiar. Claro. Bueno, yo creo que tenemos mucho más tema, pero ya el tiempo ya se nos fue rapidísimo. Entonces, de rapidísimo, por favor, los patrocinadores, porque Pero ya es yo creo mucho. perdón, antes de eso, yo creo que sería bueno explicarle a la gente para que se acerquen a nuestro red de apoyo en qué parte se están especializando. O sea, ya dijeron, ¿no? Su parte, pero porque hay gente que busca atención de niños, hay gente que busca atención de mayores, y entonces sería importante que ellos explicaran como esta parte en la que yo, Brandon, me voy a enfocar en esta parte, yo, Alberto, me voy a enfocar en esta parte para que la gente los pueda buscar y porque a fin de cuentas son parte de esta parte de los Y patrocinadores. puedan dar sus números, Entonces, ¿no? vamos a hacer una cosa y los vamos a comprometer. ¿Quieren donar algo? ¿Tienen alguna donación para nuestros público? Pues sí, sí. De hecho, bueno, partiendo de la plática que tuvimos, gracias otra vez por el espacio que nos han brindado.
Podemos hablar después de las regalías y demás. Yo hago psicología educativa, estoy en el área enfocada hacia estimulación cognitiva y impartimos talleres en todas las edades, en todos los rangos, pero más enfocado hacia las funciones cognitivas, todo lo que tiene que ver con atención, memoria, razonamiento, funciones ejecutivas y así en general. Yo partiendo de la invitación que me hacen, quiero regalar, pues, estoy pensando en un número, no sé, 50, 100. cinco primeras sesiones en las cuales, sin ningún costo. Muy bien, gracias. Alberto. Sí, bueno, igual creo que también estoy abierto a colaborar, a participar, que todos estamos en esto. Y igual creo que las personas que, vamos a poner un número, 5 procesos, ya veremos si son más, si son menos, Eso, dependiendo de cada perfecto. circunstancia. Muy bien, bravo. Y bueno, ya lo comentaba, mi trabajo es a nivel psicoanalítico, un trabajo de análisis personal. em, Me especializo en dependencias, en todo tipo, y la población puede ser desde niños, adolescentes, adultos mayores. Sí, habrá entender que en algunas condiciones yo sí derivo al especialista, al psiquiatra, al psicólogo o al geriatra, a diferentes circunstancias, porque bueno, esa es la manera en la que manejo, pero bueno, además también hago sanación energética. Ok. Ya, en su momento lo Ok, haremos. bravo. Ese es un muy buen tema también. Sí, Sí, muy bueno. sí, sí, sí. Ok, entonces seguimos con nuestros patrocinados porque producción ya. Ahí vamos a Está- contar ahora las dice y terapias de dice. Freud. Sí, sí. No, y ahorita No, vamos. ahorita voy a hablar de un amigo muy personal que me dijo que les preguntara de mi amigo Freud. Nos va a tomar poquito tiempo. Poquito tiempo, ¿no? tiempo, No, pero producción. vamos con la parte de los patrocinadores. Como les Ea. comento, ellos son parte de los patrocinadores para que los busquen. Van a dar sus teléfonos así de rapidísimo para que los puedan encontrar en su WhatsApp, sus redes sociales, o nos pueden mandar mensaje a nosotros y nosotros los canalizamos con ellos. ¿Cuál es tu número, Brandon? Ok, mi número donde me pueden encontrar es 777-572-92-53. Muy bien. Sí, mi número es 777-133-1270. Los pueden encontrar en esos números o en nuestras redes sociales. Mándenos un mensajito y los canalizamos con ellos directamente. Y nuestros patrocinadores, Mazzacali, productos orgánicos y naturales, al 55 46 13 67 06. Ya saben, si quieren tener una cabellera como aquí Ruth, Rapunzel. como Rapunzel Ruth, pues compren. Compren. El panadero con el pan. Ahora el panadero con el pan. Panadería Dulce Secreto, mientras nos musicalizan con el panadero con el pan. Desde 1970, ya saben, puntos de venta: Acatlipa, Temisco, Xochitepec, Jutepec, Zapata, Tezoyuca, Chiconcuac, o al 777-600, no, perdón, 8, traigo los números, mira, 777-830-39, ¿no? Y nuestro patrocinador, Súmate Producciones, que ya cada vez estamos más cerca del 4 de octubre, queda menos de un mes, ya vayan pidiendo sus boletos, por Vayan favor. apartando los boletos, Sí, que porque se nos acaban. ya vamos con mucho pedido, entonces acérquense a las redes sociales de Súmate Producciones o a nuestras redes sociales o al 777 ¿Tú el tuyo? 428-7228 O al o 777-363-7581. Mándenos un mensajito que se nos acaban los boletos. Una obra que les va a cambiar la vida para bien. Una comedia que desnudará tu alma. exactamente, qué hermoso. Belleza. Radix Consultores, el amigo de Ruth, al 777-348-1602. Todo lo que venga que ver con Hacienda, en fin, cosas de adultos. Al parecer dicen que ya crecimos los psicólogos aquí. Lleva a Radix Consultores. Pero no te preocupes porque de Radix Consultores te va a ayudar. Y ahorita que decías de los números todos solteados, te vas a sacar cita con Brandon para esta terapia cognitiva. Y yo en la parte de la dependencia aquí de... ¿Qué? No, Okay. es cierto ya. Bueno, recuerda que nada te turbe, que nada te espante, sé tú y sigue adelante. Ruth Pineda se despide. Gaby Muñoz. Carlos Helada.
Brandon Aguirre. Alberto Velázquez. Gracias. Gracias. Bye, producción.